La doctora Jacqueline Balancione en hablarlo muchas veces. Y la verdad que cuando ves el informe de lo que significa, digamos, tener 7.573 presos, cuando tenés una capacidad de por lo menos un tercio menos, digamos, como para poder albergar a esos presos, y ahí entendés un poco, digamos, también la psiquis, tratás de entender un poquito la psiquis, digamos, de lo que puede llegar a pasar dentro de estas instituciones carcelarias. Vamos a hablar sobre eso porque ya está con nosotros, así que le doy la bienvenida. Jackie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias y buenas noches a toda la audiencia. Un gusto enorme poder hablar con vos. Igualmente. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Ay, un montón. Yo ya parezco un disco rayado, digo, pero voy sumando elementos a medida que uno va recorriendo a través de la gestión, que este cargo me habilita, voy sumando datos y conocimientos y cuestiones que siempre trato de comunicarle a la ciudadanía, porque la sociedad es parte también de esta problemática, desde su opinión, desde su expectativa, desde lo que recibe cuando los presos vuelven a la sociedad, desde poder participar con una mirada que yo propongo distinta de las políticas que hay que construir para trabajar este problema de la violencia y de la recurrente apelación a conductas delictivas que están teniendo nuestros jóvenes, sobre todo los que se ubican en sectores de menores recursos económicos de la población, donde el sistema penal cae con toda su furia. A ver, descríbeme por su eso, quiero hacer selectividad. ese asterisco, digamos, porque me parece importante. De la totalidad de los presos, ¿qué porcentual es ese que se... Y te diría... El perejil, o sea, el que se come el garrón por... Bueno, o sea, hay presos de distinta índole, gente que ha cometido delitos mucho más graves que otros, muchachos que caen por primera vez y que han cometido delitos muy leves, y que es lo que la sociedad por ahí piensa en esa idea de la puerta giratoria, que no es así, sino que cumplen penas cortas porque cometieron delitos leves y el sistema penal los atrapa. Pero es gente que pertenece a los sectores sociales de menores recursos económicos, es prácticamente la totalidad, porque hay poco preso que ha cometido delito de guante blanco o de cuello blanco. Es decir, lo que se persigue son delitos que generalmente impactan más sobre los sectores de menores recursos de la población, en distinta graduación de delitos. Este es un tema que hay que darle un enfoque sistémico, porque no es una sola arista que da un solo problema, sino que son una multiplicidad de aristas a evaluar y una multiplicidad de problemas que se producen con esto, tanto para las personas de los presos, para ese colectivo, digamos, de gente encarcelada, como para la sociedad, de donde provienen esos presos y hacia donde vuelven esos presos. Cuando vos recién introducías el tema, yo te escuchaba y dijiste 7.500 presos. Un poco creo que te basás en el informe que da la propia autoridad de aplicación, que es funcionario Rossini y el mismo Walter Galvez. Pero ahí no está contemplado los 800 presos que hay en comisarías y los federales en total. Contame esa historia de las comisarías, porque yo quiero que se pueda interpretar lo que significa tener hacinamiento también en las comisarías. A ver, en el barrio, en la ciudad de Santa Fe, que yo en Barrio Candioti, en la tercera. En la tercera hay 2 veces más de los presos que tendrían que estar. Mira, como para, digamos, diagramar y darle prolijidad a todo esto. Hay 8.500 presos en total en toda la provincia. 7.500 en cárceles, dentro de los que se incluyen 440 federales. Y entre 800 y 1.000, porque es un número fluctuante, en comisarías. Comisarías, alcaidías y celadurías. El problema de las comisarías superpobladas impacta sobre todo acá en la ciudad de Santa Fe.
en la unidad regional 1, porque acá no se construyó todavía el order, que es ese que se está construyendo en Las Flores. En las comisarías no debería haber ni un preso, porque no son lugares para albergar presos. Los presos tienen que ir al servicio penitenciario, que es lo que está construido en base a la ley de ejecución penal, porque los presos cumplen la sanción, que es la privación de libertad, con una finalidad que la da la Constitución Nacional, que es la resocialización. Por eso tienen que estar en estos establecimientos que en teoría están para resocializar, donde se les brinda educación, capacitación en oficios, todo esto en el deber ser, porque no se cumple, atento a la sobrepoblación. En las comisarías partimos de que no debe haber presos, por esto que vos señalabas, porque las comisarías están para cumplir otra función, que es bien directa de un servicio a la comunidad, que es en los barrios donde cada una se encuentra localizada. Si hay un hecho, por ejemplo, de robo, o de un abuso, o de lo que fuere, la comisaría es avisada y tiene que concurrir inmediatamente el agente policial a neutralizar el delito. Pero desmenucemos esto. Cuando hay un hacinamiento dentro de una comisaría, ¿cómo es la vida del preso y cómo es la vida también del agente policial? Claro. Bueno, porque yo he visto, digamos, voy a hacer una denuncia, porque extravié un documento y veo a los presos ahí claro. Están ahí en una jaula. Y a los policías corriendo. Y los policías son 4 para hacer cosas. Santa Fe, la Regional 1, tiene capacidad para 106. Ajá. Que son para cuando el preso es recién aprendido, 2 para días. 106 toda la regional. 106. ¿Sabes cuántos hay? 354. O sea que están al 300%, algunas comisarías más que otras. Por eso la problemática de las fugas, de todo lo que es el tema cuando van las visitas, todas las molestias a los vecinos. Sí, porque después le cortan la cabeza, como se dice políticamente, al agente policial. Pero son no 4 para ser sumariante, para hacer no todo. Están ni capacitados ni preparados, ni su trabajo es cuidar presos, pero de hecho lo están haciendo. Entonces eso repercute en la comunidad, porque si hay un delito, el policía no puede salir a neutralizar el delito porque se le escapan los presos. Desde tu experiencia, ¿quién fue el gobernador que más tuvo la decisión de cambiar las cosas en este sentido y que se plantee, sobre todo por la cantidad de presos federales que hay dentro de nuestras cárceles? Es que no tengo una respuesta a eso, Rodrigo, porque esto no es una responsabilidad puramente de un gobernador. Que además las gestiones son de 4 años, o sea, el Estado va más allá del gobernador de turno, ¿no es cierto? Hay una continuidad del Estado. Esto es una cuestión del sistema en el que tiene que ver el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Porque acá, digamos, hay, por ejemplo, 40% de los presos están en prisión preventiva. Cuando nosotros tenemos un sistema acusatorio a partir del 10 de febrero del 2014, que una de las mayores expectativas que traía, porque es un sistema dotado de garantías, apoyado en las garantías constitucionales, reducir la prisión preventiva, y sin embargo esto no se ha logrado, y esto tiene que ver con el actuar de los fiscales y de los jueces, que conceden la prisión preventiva que los fiscales piden, muchas veces en forma indiscriminada, a gente que no debería estar en prisión preventiva, o que no se encuentran los fundamentos que justifican la prisión preventiva, que es una excepción. Yo veo mucho de esas causas en los abreviados directamente. Bueno, los abreviados van de la prisión preventiva sin solución de continuidad al abreviado, que es el reconocimiento de la culpabilidad, es decir, una confesión del imputado y una transacción con una pena un poquito más reducida, o se reduce, digamos, se cambia un poco el tipo penal. Entonces, digamos, ahí hay una evaluación de conveniencia, pero que la herramienta está buena. El tema es que se está utilizando en un 85-90% de los casos. Sí, estoy viendo absolutamente eso. No tenía ese dato de 85-90% de los casos. Está desmotivando, digamos. Nosotros pasamos de un sistema a otro, con altísimos costos, con un cambio de chip en la mentalidad de todos los que participamos en el sistema penal, en un salto de calidad de 1 a 10. Pero el tema es que las malas prácticas están erosionando ese sistema dotado de garantías, justamente por esto, por el uso abusivo de la prisión preventiva, el uso extralimitado del procedimiento abreviado, el no uso de la etapa intermedia de la audiencia preliminar, digamos, como debería ser. Y
Y eso trae como consecuencia este problema. Del año 2014 había 3.500 presos, hoy hay 8.500. En 8 años, más del doble de los presos con la misma infraestructura edilicia. Veo que hay una, o sea, también es como si fuera una matriz de pensamiento que tiene el MPA, sobre todo los fiscales, o sea, es como una bajada de línea, vamos a ser claros, una bajada de línea. Y es la política criminal, sí. Abreviado. Primero, prisión preventiva en todos sentidos. Y luego, abreviado. O sea, es como que es la más fácil. Más fácil. No, la investigación, quizás porque están abarrotados de expedientes, ¿no? Pero están abarrotados de causas. Porque eso también hay que reconocer que hay una persecución más importante del delito con este sistema que con el anterior. Esto hablamos del salto de calidad, que además son causas que se gestionan, que se diligencian, no como en el viejo sistema donde había un gran cúmulo que iba directo a una prescripción. Esto es distinto, es mucho más dinámico. El tema es que también los recursos humanos siempre van detrás. Si yo te digo, la paridad de armas no se está dando. Nosotros como defensa pública que somos asistentes, digamos, abogados de prácticamente un 90% de los imputados que hay en la provincia, y de los que ya están condenados, te diría casi el 100%, tienen como defensor un defensor oficial. Que siempre me quedó esa frase cuando me dijiste, tengo un plantel de los mejores. De los mejores abogados, defensores, que no solamente son defensores públicos porque quieren hacer carrera, sino que son de los mejores. Son de los mejores, tienen. Y en el MPA, si me tenés que dar una... te voy a tirar, digamos, el ping-pong. Por ahí no soy yo. Quizás cuando era jueza estaba en la Cámara, que ya trabajé con este sistema, veías? Tenía por ahí una mirada más clara, pero que estábamos en otro momento de la implementación del sistema. Todo ha ido madurando. Yo rescato en el MPA que, por ejemplo, se están investigando muchos delitos que antes no se investigaban, como por ejemplo las organizaciones criminales, que digamos, eso está saltando a la luz, y eso tiene que ver con una impronta que le da la política criminal, que la fija en acto, digamos, en la provincia, la Fiscalía, el Ministerio de la Acusación. Yo lo que veo por ahí es que el gran cúmulo de trabajo no permite llegar preparados a los juicios, entonces a último momento, con la persona en prisión preventiva que está por vencer y implica que hay que darle la libertad, bueno, ahí viene la propuesta del juicio abreviado, todo rápido y se termina, entonces eso hace que fracase la agenda de juicios, por ejemplo, que haya pocos juicios. Nosotros como defensa siempre vamos a estar a favor de lo que más convenga a nuestro representado, que es el imputado, porque tenemos un apego por ley, por estándar internacional, y además porque somos súper estrictos en la defensa pública, en el control del trabajo, en la gestión, además de que tenemos un cuerpo de unos 90 defensores realmente que son muy buenos, gente muy estudiosa, muy apegada al trabajo, muy de tener una camiseta puesta. Y además tenemos, ya en mi gestión se armaron 2 programas que estamos permanentemente recorriendo las cárceles. Sí, aparte con una capacitación constante. Eso es lo que me llama la atención. Tendría que, novedosa. Del otro lado del mostrador, sería del MPA, tendría que pasar lo mismo. Bueno, yo deberían tomar, no soy la persona indicada para hablar de esto, pero sí, bueno, debería. Yo siempre me dediqué a la capacitación judicial y cuando tomé este cargo, lo primero que hice fue crear el Instituto de Capacitación, y venimos con el desarrollo, perdón, tuve una gripe y quedé re mal de la garganta, hablo todo el día, quedé bastante mal. Te voy a hacer la última pregunta, entonces ya digamos, aprovechamos tu tiempo y te agradezco mucho, digamos, siempre por estar con nosotros. Acompañar en esto. ¿Extrañas ser jueza? No, para nada. ¿Y en este momento? Menos que nunca. Es muy difícil ser juez o jueza en este momento. Hay mucha presión política, hay mucha presión social. Es muy difícil ser juez. Yo a veces pienso cómo pueden... ¿Qué frase me tiraste? Hay mucha presión política, hay mucha... Sí, yo... hay mucha presión de círculos rojos, es muy difícil. Todo. Primero que de por sí es muy difícil ser juez o jueza. Yo cuando era jueza, no por temor, porque yo soy una persona capacitada, digamos,
no por no conocer el derecho, los casos o las causas, siempre uno vive con una angustia, sobre todo en el fuero penal. Eso me pasaba a mí me penetraban las causas, siempre que daba una absolución o una condena, siempre te quedás con algo que si está bien, si está mal, o si lo soltás, o si no concedes una preventiva y se manda una macana. Es la espada de Damocles que tienen habitualmente. Es muy difícil. Es mucho más cómodo, desde lo ideológico y desde el desarrollo de una gestión, ser fiscal o ser defensor, porque vos estás en una parte donde vos proponés y el juez o la jueza es ese tercero imparcial que va a decidir y que tiene la última palabra porque hace la interpretación del derecho. Pero yo cuando era jueza con el tema de la prisión preventiva tenía esta idea muy clara y era muy criticada muchas veces cuando yo no admitía una prisión preventiva porque sí, me apegaba a las leyes y me criticaban los medios, me criticaban muchas veces mis pares y sin embargo jamás tuve en toda la carrera, en 11 años y medio que fui jueza. No, sos catalogada como una persona del derecho absoluta, a ver, por decirlo, dentro de hacer un parangón, digamos, con la política, progresista, con una mirada humanista, de ese sentido. Entonces, por ahí no todos los jueces tienen y en este lugar, problema. que es la defensa pública, que es la puerta de acceso a justicia de toda la ciudadanía, que debería ser más porque Santa Fe tiene esta cuestión que es un verdadero dislate pero de la defensa es la separada. última, pero esta sí va a ser la última. A ver. Me dijiste presiones políticas. Sí. Eso se cambia desde adentro. Sí, bueno, justamente. ¿Te gustaría estar en política? No, mira, Rodrigo, yo la verdad que tengo la cabeza en esto. A mí me queda un año de gestión en este cargo. Pero yo te pregunté, ¿te gustaría? No dije... Bueno, vos a mí me conocés, vos sabés que yo desde muy joven trabajé en política. A mí me encanta, soy una persona que me gusta mucho el territorio, a mí me gusta mucho, por eso me gusta mucho este cargo, porque es como un corolario de mi vocación. Ya te conoces toda la provincia, más que muchos políticos. Sí, aparte tuve un programa el año pasado que lo desarrollé en toda la provincia, que fue hermoso, que es la justicia en diálogo con la comunidad, donde recorrimos los 19 departamentos de la provincia y fue hermoso. Y me parece que todos somos seres políticos, más los que trabajamos así en algunos organismos del Estado, en algún área del Estado. Yo no tengo pensado qué es lo que voy a hacer después. Tengo mi cabeza en terminar esto, que es un cargo que si bien está dentro del Poder Judicial... muchas veces, digamos, a vos se te propuso, digamos, ser... Sí, fui candidata a algunas cosas, pero bueno, hoy por hoy no tengo eso. Todos hablan por vos, ¿viste? O sea, te ponen como candidata. Te digo, sinceramente, no tengo eso en mi cabeza, sinceramente te lo digo. Mi cabeza está enfocada en terminar bien este cargo, que me queda un año, y una gestión que fue atravesada por el COVID, entonces muchas cosas fueron postergadas, pero no voy a bajar los brazos y voy a molestar hasta el último día. Y una es esto de lograr, por ejemplo, la unificación de la defensa pública, que tiene mucho que ver con esta problemática de las cárceles, con frenar un poco la ola de violencia que venimos viendo en toda nuestra juventud, con tener un acceso más igualitario a la justicia y que no vean a la defensa pública fortalecida, que es la nuestra, la penal, solamente para defender personas que son perseguidas por cometer delitos, sino que también se identifique una defensa pública con un verdadero acceso a justicia para toda la problemática que tiene la ciudadanía, en el ámbito civil, en el ámbito de familia, en el ámbito administrativo. Mucha gente que no tiene plata para ir a un abogado y nosotros podríamos tener un servicio mucho más integral, fortaleciendo una defensa pública única y no una parte bajo la órbita del procurador con los viejos esquemas que de pronto no van tanto de la mano con todo el plexo de derechos humanos que estamos obligados a modernizar en la justicia. Doctora, como siempre es un gusto. Bueno, gracias a vos, Rodrigo, por la invitación y por darme esta posibilidad de comunicarme con la gente. Jacqueline Valencione, la defensora general de Servicio Público de Defensa Penal en la provincia de Santa Fe.